Bienvenidos a este intercambio de puntos de vista. Hoy vamos a analizar las vías de desarrollo digital para los pequeños agricultores en América Latina y el Caribe. Nos basamos, en el material de origen del Banco Interamericano de Desarrollo, concretamente de su laboratorio de innovación, el BitLab, y también de la AGSM, la Asociación Global de Operadores Móviles. Y la pregunta central, la que nos convoca hoy es: ¿qué enfoque digital resulta más transformador para estos agricultores ahora mismo? Es lo que llamamos agricultura inteligente o smart farming, esa que se enfoca sobre todo en optimizar la producción, la eficiencia en el campo. ¿O son quizá más importantes las soluciones que priorizan, facilitar el acceso al mercado y a la financiación digital, lo que se conoce como servicios financieros digitales o DFS? Yo, desde mi perspectiva, voy a sostener que la agricultura inteligente, el smart farming, tiene el mayor potencial transformador, directo, sobre todo en la productividad y la eficiencia, que son, elementos cruciales para la viabilidad de estas explotaciones. Y yo por mi lado argumentaré que, si bien la tecnología en el campo es relevante, claro que sí, facilitar el acceso a mercados justos y sobre todo a una financiación adecuada mediante herramientas digitales, pues constituye la base fundamental para un cambio que sea de verdad sostenible y escalable, sobre todo si pensamos a corto y medio plazo. Mi posición se fundamenta en el impacto tangible, medible, que la tecnología puede tener directamente sobre la propia actividad agrícola. Hablamos de la agricultura inteligente, que, como decía, utiliza tecnologías como el Internet de las Cosas, los sensores conectados, drones para mapear o para fumigar de forma selectiva e imágenes de satélite para ver cómo van los cultivos. Estas herramientas permiten una optimización, sin precedentes en el uso de recursos tan críticos como el agua o los fertilizantes. Y también hacen posible detectar problemas como plagas o enfermedades muy pronto. Y esto no es ciencia ficción, es una realidad que ya se está probando. Los proyectos piloto que se mencionan en el material del BitLab y la GSMA para la región, pues ya dan resultados muy significativos. Aumentos de producción que en algunos casos que citan van del 50 al 80%. Y además una reducción de costes operativos que puede llegar al 20 o incluso al 40%. Este enfoque, el tecnológico, ataca directamente la raíz de uno de los mayores problemas identificados para el sector, la baja productividad histórica. Mejora radicalmente la eficiencia en cómo se gestiona la parcela y, algo que hoy es fundamental, aumenta la resiliencia del agricultor frente a factores externos, como el cambio climático, al permitir, por ejemplo, un riego mucho más preciso, ajustado a lo que necesita el cultivo. Iniciativas como el proyecto Smart Agro 4.0, donde participaron actores como Telefónica y la FAO, son ejemplos claros de este potencial ya aplicado. Soy consciente de que hay barreras importantes, principalmente el coste inicial, claro, y la conectividad que no llega a todas partes en las zonas rurales. Sin embargo, están surgiendo modelos de negocio nuevos, como el pago por uso, Pay-as-you-go, donde pagas por el servicio que usas, no por el equipo entero. Y la propia tecnología evoluciona y abarata costes, haciendo estas soluciones cada vez más accesibles. Sí, comprendo la lógica detrás de tu argumento centrado en la producción. Es innegable, claro, que mejorar la eficiencia en el campo es valioso. Sin embargo, mi perspectiva difiere en el punto de partida. Para una gran mayoría de pequeños agricultores en América Latina y el Caribe, el cuello de botella, el problema más urgente, no es tanto cómo producir más por hectárea, sino cómo financiar los insumos para empezar el ciclo de cultivo. Y sobre todo, a quién y, muy importante, en qué condiciones van a vender esa producción. Nos enfrentamos a una exclusión financiera, sistémica, y a un acceso históricamente muy precario a mercados formales, a mercados justos, que suelen estar dominados por intermediarios. Entonces, sin capital de trabajo que sea accesible y sin un canal de venta estable y transparente, ¿qué impacto real tiene duplicar la cosecha si esa producción extra no encuentra comprador? O si los precios que consiguen apenas cubren los costes que ha supuesto esa nueva tecnología, por muy eficiente que sea. Las herramientas digitales que yo veo prioritarias son las que atacan directamente esas barreras estructurales. Las plataformas de abastecimiento digital, por ejemplo, como las que usan grandes compradores como Olam para gestionar sus cadenas de suministro de forma más transparente. El comercio electrónico, pensado para el agro, como los casos de Comproagro en Colombia o Smartcom en México, que conectan directamente a productores y compradores.
Y, de manera crucial, los servicios financieros digitales, los DFS, que abarcan desde pagos móviles, transferencias, hasta acceso a microcréditos, seguros agrícolas paramétricos o cuentas de ahorro digitales, todo gestionado desde un móvil, incluso uno básico en algunos casos. Lo fundamental de estas soluciones es que generan una identidad económica verificable para el agricultor. Cada transacción registrada, cada venta hecha, cada préstamo devuelto, va construyendo un historial, una huella digital financiera. Y esta identidad es la llave maestra para cerrar esa brecha de financiación enorme que afecta al sector. Permite a las entidades financieras evaluar el riesgo de forma más precisa y ofrecer productos adaptados. Hay iniciativas innovadoras como Ethic Hub, que usa blockchain para conectar agricultores sin banco con inversores, o el proyecto PASAC en Centroamérica. Además, y esto el material lo subraya como una tendencia global, los agricultores buscan soluciones integradas, no fragmentadas. Plataformas que combinen el asesoramiento técnico con el acceso a financiación y la conexión a mercados. Mencionan el ejemplo de SFU Ecofarmer Combo en Zimbabue como un modelo así, de paquete integrado, pues responden mucho mejor a sus necesidades complejas que una solución súper especializada solo en la producción. Entiendo perfectamente la relevancia de esas cuestiones estructurales de financiación y mercado, no lo niego. No obstante, insisto en el valor inmediato y catalizador de la agricultura inteligente. Proporciona mejoras concretas, cuantificables en el rendimiento de los cultivos y en la eficiencia del uso de insumos. Los datos de los pilotos que mencionamos son elocuentes: incrementos de productividad del 50 al 80%, reducción de costes del 20 al 40%. Esto no es abstracto, se traduce directamente en un mayor margen de beneficio por hectárea, en un flujo de caja mejorado para el agricultor casi desde el primer ciclo productivo después de adoptar la tecnología. Este beneficio económico directo, pues, fortalece la base misma de su actividad, le da mayor capacidad de negociación, de ahorro y, eventualmente, de reinversión, incluso para acceder a esos otros servicios financieros o de mercado en mejores condiciones. Es un impacto directo en la unidad productiva que genera valor de forma inmediata. ¿No es acaso fortalecer la base productiva el primer paso lógico? Permíteme discrepar en ese punto fundamental de la secuencia. Esos beneficios potenciales del Smart Farming son atractivos, sí, claro, pero condicionarlos como el primer paso lógico ignora la realidad de partida de muchísimos agricultores. Insisto en la pregunta, ¿de qué sirve esa promesa de mayor margen si el agricultor no puede superar la barrera inicial de la inversión? Hablamos de sensores, suscripciones a plataformas de datos, drones. Aunque los costes bajen, como dices, siguen siendo un desembolso importante para alguien que vive al día o que depende de créditos informales con tasas, usurarias. Y, suponiendo que supere esa barrera y aumente su producción, ¿qué garantía tiene de vender ese excedente a un precio justo si sigue dependiendo de los mismos canales de siempre, opacos, con muchos intermediarios? La exclusión financiera y la desconexión de mercados eficientes son, en mi opinión, barreras habilitantes. Sin abordarlas primero, o como mínimo a la vez, los beneficios del Smart Farming corren el riesgo de quedarse en el papel, o accesibles solo para una élite de agricultores que ya están capitalizados. La identidad económica digital que se construye, pacientemente a través de transacciones registradas en plataformas de e-commerce o de abastecimiento digital, como las de Olam que mencionábamos, es precisamente lo que permite a un proveedor de DFS o a un banco evaluar el riesgo y ofrecer ese crédito inicial necesario. Es un pilar que habilita la inversión posterior, quizás sí, en tecnología para la producción. Me parece más una cuestión de habilitar las condiciones para que la inversión en productividad sea viable y rentable para la mayoría, no solo para unos pocos. Es un argumento sólido, sí, respecto a la secuencia, pero no podemos obviar que el panorama tecnológico y de modelos de negocio está en constante evolución, precisamente para abordar esas barreras que mencionas. El coste de la tecnología que habilita el Smart Farming, como los sensores IoT o la conectividad, sigue una curva descendente muy clara, y los modelos como el IoT como servicio o el pago por uso, Pay-o-G, que citan ejemplos como los que ofrece la empresa española Libelium o los implementados en África, están diseñados justo para eso, para transformar una inversión de capital inicial, un CAPEX, en un gasto operativo periódico, un OPEX, que es mucho más manejable para un pequeño productor. Pagas una cuota por el servicio de monitoreo, no por el sensor en sí.
Además, la infraestructura de conectividad, que ciertamente es un reto, también está mejorando. Los operadores de telecomunicaciones más grandes de la región, Telefónica, América Móvil, están desplegando activamente redes NB-IoT y LTE-M. Estas son tecnologías de comunicación móvil diseñadas explícitamente para el Internet de las cosas. Necesitan muy poca energía, los sensores pueden funcionar con baterías durante años y tienen una gran capacidad de penetración, llegando a zonas rurales donde la cobertura de banda ancha móvil normal es débil o ni siquiera existe. Esto es un habilitador técnico clave que va a abaratar y facilitar la implementación masiva de soluciones de Smart Farming en un futuro cercano. Admito la fuerza de ese punto sobre la evolución tecnológica y los nuevos modelos de negocio. Sí. No obstante, hemos considerado la brecha temporal y la realidad actual sobre el terreno que describe con bastante detalle el propio material de origen. Una cosa es el potencial futuro y otra la situación hoy. El informe destaca la persistente y profunda brecha de conectividad rural en numerosos países de la región. Cita explícitamente casos como El Salvador, Bolivia o Perú, donde la diferencia en penetración de Internet entre zonas urbanas y rurales sigue siendo, abismal, a veces cercana a los 30 puntos porcentuales. Muchas de las soluciones más avanzadas de Smart Farming, sobre todo las que dependen de análisis de datos en tiempo real, transmisión de imágenes de alta resolución desde drones o la gestión de grandes volúmenes de datos de sensores, requieren no solo conectividad, sino una conectividad estable y de buena calidad. Y a menudo el uso de smartphones, que, aún no son universales en el campo latinoamericano. En cambio, muchas plataformas de servicios financieros digitales o de comercio electrónico están diseñadas para funcionar incluso con conectividad limitada. Pueden operar con tecnologías más básicas como SMS o USSD o mediante aplicaciones móviles que permiten funcionar offline, acumulando datos que se sincronizan, periódicamente cuando el usuario encuentra cobertura. Esto las hace mucho más accesibles y escalables ahora mismo. Ya vemos ejemplos concretos con una atracción importante. Mencionan a Comproagro, en Colombia, superando los 26.000 usuarios registrados ya en 2019. La escalabilidad masiva del Smart Farming para el pequeño productor, aunque sea prometedora a largo plazo, enfrenta hoy por hoy retos de infraestructura, de coste y de capacitación digital mucho mayores que las soluciones centradas en el acceso a mercados y finanzas que pueden empezar a generar valor con tecnología más simple y que ya está más extendida. Reconozco plenamente el desafío de la conectividad como un factor limitante actual, claro que sí. Sin embargo, no debemos subestimar el valor intrínseco, transformador, de los datos generados específicamente por el Smart Farming. Los datos que recopilan los sensores de humedad del suelo, las estaciones meteorológicas locales, las imágenes satelitales multiespectrales o los vuelos de drones con cámaras térmicas. Toda esta información permite una agricultura de precisión que era, impensable hace apenas una década para un pequeño productor. Hablamos de la capacidad de tomar decisiones agronómicas superlocalizadas, aplicar la cantidad exacta de agua o fertilizante en cada zona específica de la parcela, detectar focos de enfermedad antes de que se extiendan, predecir rendimientos con más exactitud. Esto no solo tiene el potencial de maximizar la producción y reducir drásticamente los costes de insumos, sino que también promueve una agricultura mucho más sostenible ambientalmente al minimizar el desperdicio de agua y el uso de agroquímicos. Es información para producir más y mejor, pero también de forma más responsable y eficiente con los recursos naturales. Ese es un valor transformador fundamental en sí mismo, que va más allá de la transacción económica inmediata. Estoy completamente de acuerdo en el enorme valor de esos datos agronómicos para optimizar la producción y para la sostenibilidad. Nadie lo niega, claro. Yo lo enfoco desde otro ángulo, complementario, pero que considero prioritario en la secuencia de impacto. Los datos generados por las transacciones digitales, aunque quizá parezcan menos tecnológicos, son igualmente cruciales, pero para un fin diferente, y yo diría más habilitante a corto plazo: construir el perfil financiero y comercial del agricultor. Esa huella digital que se va creando con cada saco de café vendido a través de una plataforma transparente como las de Farmer Connect, que usan blockchain para trazabilidad,
cada pago recibido por móvil, cada factura electrónica emitida en una plataforma de e-commerce, ese historial verificable de ingresos, de volúmenes vendidos, de cumplimiento de contratos es lo que finalmente permite a una institución financiera tradicional o fintech evaluar la solvencia real del agricultor y ofrecerle un crédito en condiciones justas, o a una aseguradora diseñar un microseguro paramétrico basado en datos climáticos y su historial. Tecnologías como blockchain, que mencionan en el contexto de Ethic Hub o Farmer Connect, añaden además capas de transparencia, de inmutabilidad, de seguridad a estas transacciones, reforzando la confianza entre las partes. Este tipo de datos transforma la relación fundamental del agricultor con el sistema económico formal. Le abre puertas a servicios esenciales que van mucho más allá de optimizar su parcela. Le da visibilidad y credibilidad económica. Entiendo tu énfasis en la identidad digital financiera. Sí. Sin embargo, mi argumento de fondo es que una mayor productividad y eficiencia, logradas de forma consistente gracias al smart farming, constituyen la base económica sólida que por sí misma mejora el perfil del agricultor y le permite participar de forma más ventajosa en esos otros servicios. Si un agricultor demuestra, gracias a la tecnología, que puede producir más cantidad, de mejor calidad y a un coste menor, su capacidad de negociación frente a los compradores mejora intrínsecamente. Su perfil de riesgo como prestatario disminuye objetivamente porque su flujo de caja es más predecible, más robusto. Se convierte, de facto, en un cliente más atractivo tanto para entidades financieras como para compradores que buscan proveedores fiables y eficientes. Creo que fortalecer la capacidad productiva de manera demostrable es el motor principal que impulsa el acceso a mejores condiciones financieras y de mercado, y no necesariamente al revés. Primero generar más valor en la finca y eso pues abrirá las puertas. Pero esa visión choca con una tendencia global que el propio material del BitLab y GSMA identifica claramente: la demanda de los agricultores por soluciones más holísticas, más integradas. Prefieren, lógicamente, una ventanilla única digital que les resuelva múltiples problemas que están interconectados. La vida del pequeño agricultor es compleja. Se enfrenta a la vez a desafíos de producción, de acceso a financiación, de volatilidad de precios en el mercado, la incertidumbre climática, la necesidad de asesoramiento técnico. Buscar soluciones aisladas para cada uno de estos problemas es ineficiente y, abrumador. Por eso, las plataformas que logran integrar varios servicios, por ejemplo, combinando recomendaciones agronómicas personalizadas basadas en datos, con acceso a microcréditos para insumos y una conexión directa a compradores verificados, o incluyendo seguros agrícolas como en el modelo ZFU Ecofarmer Combo de Zimbabue, generan un valor percibido mucho mayor y facilitan enormemente la adopción y el uso continuado por parte del agricultor. Iniciativas como Control Ganadero en Colombia, aunque sea en el sector pecuario, intentan también ofrecer un paquete de servicios. Evitan esa fragmentación que supone tener que aprender a usar y gestionar múltiples aplicaciones o servicios de distintos proveedores. La hiperespecialización en una sola área, como la optimización productiva vía Smart Farming, corre el riesgo de no responder adecuadamente a esta realidad compleja y multifacética del pequeño productor latinoamericano. Necesitan un ecosistema digital de apoyo que entienda y atienda sus necesidades de forma integrada, no solo una herramienta puntual, por muy sofisticada que sea tecnológicamente. El de herramientas de precisión basadas en IoT, análisis de datos, satélites, drones, ofrece un potencial transformador directo, profundo y medible sobre la productividad, la eficiencia en el uso de recursos y la sostenibilidad ambiental de las pequeñas explotaciones. Ataca de raíz ineficiencias históricas y fortalece la resiliencia del agricultor. Si bien los retos de coste y conectividad son reales, son barreras que la propia evolución tecnológica y la innovación en modelos de negocio como el pago por uso están empezando a superar. La información agronómica precisa y accionable que genera es, en mi opinión, un activo fundamental para modernizar la agricultura y mejorar la rentabilidad en el siglo XXI. Por mi parte, y considerando los argumentos que hemos expuesto, reitero mi convicción de que, si bien la optimización productiva es un objetivo loable, claro, su impacto real para la mayoría de los pequeños agricultores está severamente condicionado por barreras estructurales previas. Sin un acceso efectivo a financiación adecuada y a mercados justos y transparentes, la capacidad de invertir en tecnología
y de beneficiarse de una mayor producción es, limitada. Por ello, considero que las herramientas digitales que construyen una identidad económica verificable a través de las transacciones comerciales y financieras y que facilitan el acceso a servicios financieros digitales y al comercio electrónico son fundamentales. Fundamentales para lograr la inclusión financiera, la resiliencia económica y la capacidad de crecimiento sostenible a corto y medio plazo. La tendencia que se observa hacia soluciones integradas y holísticas parece confirmar que este enfoque responde mejor a la compleja realidad y a las múltiples necesidades interconectadas de los agricultores. Queda patente, tras este análisis derivado del material del BidLab y la GSMA, que ambas perspectivas iluminan facetas cruciales de un desafío complejo. Apoyar la transformación digital de los pequeños agricultores en América Latina y el Caribe no admite una única solución universal, ni una receta simple. La dicotomía entre optimizar la producción versus facilitar el acceso a mercados y finanzas es quizás un reflejo de esa complejidad inherente. Efectivamente, no se trata probablemente de una elección excluyente, sino de encontrar el equilibrio y la secuencia adecuados. El contexto específico de cada país, de cada cadena de valor agrícola, no es lo mismo el café que el maíz o la ganadería, claro, y de las características socioeconómicas de cada comunidad de agricultores, pues determinará qué enfoque digital o qué combinación inteligente de enfoques resulta más pertinente, más viable y efectivo en cada caso. Lo que sí parece indiscutible es que la innovación agrotecnológica, impulsada por la convergencia de tecnologías como IoT, inteligencia artificial, blockchain y acelerada por factores externos como la reciente pandemia, que ha digitalizado muchas interacciones, va a continuar evolucionando a gran velocidad. Explorar a fondo las distintas dimensiones, los casos de éxito y los desafíos presentados en el material de origen es, por tanto, esencial para comprender la profundidad y las enormes oportunidades que la digitalización ofrece para el desarrollo rural en la región.